No eres suficiente. Te has convertido en una vieja aburrida que ya no me atrae. Las palabras de Javier cortaron el aire como un cuchillo. Elena lo miró, paralizada, mientras las velas de la mesa iluminaban la cena que había preparado con tanto amor. El mantel recién planchado parecía más blanco bajo la luz temblorosa. El guiso humeaba con paciencia. El vino, aún sin destapar, aguardaba un brindis que ya no iba a ocurrir. Horas antes Elena había recorrido el mercado con una lista pulcra. A sus 36, se sabía de memoria los antojos de Javier, el punto de sal, la reducción espesa, el corte tierno. En la florería eligió tallos blancos, sobrios, que no compitieran con la vajilla. De regreso, se recogió el cabello con su hebilla de siempre y se puso el vestido discreto que reservaba para lo importante. Al acomodar los cubiertos, recordó algo que Laura solía decirle: los detalles sostienen lo que el orgullo agrieta. Quiso creer que esa noche, con flores, música suave y una mesa impecable, el puente se reconstruiría. Pero los últimos meses habían sido un invierno sin tregua. Javier llegaba tarde, cada vez más tarde. Reuniones, pendientes, tráfico, repetía sin mirarla. El saludo se volvió un roce de aire, la conversación se encogió a monosílabos, y el hogar, que había sido tibio, se llenó de silencios que pesaban. Frente a la pantalla del teléfono, sin embargo, él sonreía, una chispa breve, ajena, que a Elena le hería más que cualquier palabra. A veces, mientras enjuagaba platos, alcanzaba a oír una risa comprimida por el altavoz. Otras lo sorprendía cambiándose la camisa a mitad de la tarde con una excusa vaga. Ella prefería guardar esas puntadas de sospecha en un cajón del que no quería sacar nada. Esa noche, la puerta se abrió con un golpe seco. Javier entró sin detenerse a mirar la mesa. «El tráfico en esta ciudad es un chiste», dijo, dejando las llaves donde cayeran. Elena respiró. Sostuvo la sonrisa que había ensayado frente al espejo. «Te preparé tu favorito», anunció, invitándolo a sentarse con un gesto. Javier se dejó caer en la silla. Probó un bocado con prisa. El teléfono vibró. Él miró la pantalla y por primera vez en toda la noche sonrió de verdad. No fue para ella. Elena sujetó el vaso para que no le temblaran las manos. «¿Quién te escribe tanto?», preguntó con suavidad, cuidando que su voz no sonara a reproche. «Trabajo», respondió el automático. Otra vibración. Otra sonrisa fugaz. La música, que ella había puesto bajita para conversar, se volvió decorado inútil. Elena enderezó una servilleta, como si el orden pudiera conjurar el desorden que sentía adentro. «Podemos hablar», dijo. «Últimamente te siento distante. Pensé que esta cena...». El tenedor cayó con un golpe que hizo vacilar la llama. «Otra vez con tus dramas», escupió Javier. «Estoy harto, Elena, harto de esta casa, de tus preguntas, de la monotonía que me ahoga». Ella no bajó la mirada. «Solo quiero entender». Entonces él explotó, golpeó la mesa. Los cubiertos vibraron como si tuvieran miedo. «Ya no eres suficiente para mí», declaró con una frialdad que le heló la piel. «Te convertiste en una vieja aburrida, sin brillo. Camila me hace sentir vivo. Tú no eres nada». El nombre atravesó la sala. Camila. No lo había oído hasta ese instante, pero lo había intuido en los restos de colonia a horas extrañas, en la camisa cambiada sin motivo, en las sonrisas prestadas. A la pantalla. La idea se asentó como un peso exacto. Elena respiró. «¿Desde cuándo?», preguntó, y se sorprendió de oírse firme. «Desde hace meses», contestó Javier, desbloqueando el teléfono como si fuera un gesto inocente. «Y no voy a pedir perdón. Lo nuestro se acabó. Te lo advertí. Te apagaste. Yo no pienso hundirme». «¿Contigo?». Elena miró el pasillo. La puerta del cuarto de Carlos estaba cerrada.
Tras esa madera, 14 años dormían sin saber que algo se desmoronaba en el comedor. Recordó desayunos a la carrera, listas de útiles, partidos de sábado bajo, sol mortecino. Recordó a Laura insistiendo en que se cuidara a sí misma. Eligió no gritar. El dolor, cuando se viste de dignidad, sabe sostener la voz. «Te amé», dijo. «He cuidado de esta familia. Si algo falló, yo también estaba dispuesta a repararlo». Javier se puso de pie para alisarse la chaqueta frente al reflejo de la ventana, donde la noche le devolvió una silueta distinta a la que ella conoció. «No lo hagas más difícil», murmuró. «Ya tomé una decisión». El teléfono volvió a vibrar. Otra sonrisa, adolescente y ajena, le cruzó el rostro. «¿Camila sabe que tienes una familia?», preguntó Elena. No para herir, sino para comprender el tamaño de la mentira. «Camila sabe lo que importa», replicó él con desdén aprendido. Ella se quitó la hebilla y dejó caer el cabello. No fue un ademán teatral, fue un gesto pequeño que la reconectó consigo misma. Miró la copa de él, vacía, como un símbolo involuntario. Miró la suya, intacta, aún temerosa de celebraciones. En la mesa las flores sostenían su belleza con testarudez, ajenas a la escena. «Entonces vete», dijo, «pero mira bien esta mesa antes de hacerlo. Aquí está lo que soy. No lo supiste ver». Javier tomó la servilleta y se limpió la boca con una precisión que rozó la burla. La dejó sobre el plato, como quien firma un documento invisible. Decidió rematar con una frase que le diera razón a su propio relato. «Siempre te haces la víctima», sentenció, y caminó hacia la puerta. Elena no respondió. Se quedó de pie junto a su silla, la misma que había acomodado cada noche, la misma donde aprendió a leer silencios. Se le enrojecieron los ojos, pero no lloró. El llanto, lo sabía, despierta a los hijos. Javier abrió la puerta. El pasillo del edificio estaba en penumbra. Se giró apenas, lo suficiente para que sus palabras clavaran una estaca en la noche. «No quiero seguir viviendo con alguien que me apaga. Camila es mi futuro. Tú solo eres mi pasado». La puerta se cerró con un golpe que recorrió la casa. Afuera, un motor encendió. Adentro, las velas siguieron consumiéndose, dejando lágrimas de cera endurecida. La música se volvió absurda y Elena la apagó con un gesto breve. El silencio que quedó no fue vacío. Tuvo el peso de todas las cosas que terminan. Se acercó a la habitación de Carlos y apoyó la frente contra la madera. Escuchó su respiración pareja. Volvió al comedor y sirvió media copa, que no llevó a la boca. Observó el vaivén del vino y, en ese movimiento mínimo, entendió que el mundo seguía, con o sin su permiso. Acomodó el cubierto mal puesto por pura costumbre. Detuvo la mano a medio camino y la retiró. A veces, comprendió, dejar una silla desordenada es aceptar que la escena cambió. Se quedó frente a la mesa servida, inmóvil, mientras las velas se consumían lentamente. Afuera, una sirena lejana cruzó la ciudad. Adentro, una promesa muda comenzó a tomar forma, todavía sin nombre, todavía sin fuerza, pero viva. Y en ese borde delicado entre la humillación y la resistencia, el primer capítulo de su caída quedó escrito. La siguiente página, aún en blanco, la esperaría. «Con el amanecer. Me voy con alguien que sí sabe hacerme feliz». Javier lo dijo con 2 maletas en la mano, como si cada cierre certificara la sentencia. Era temprano. La luz de la mañana se filtraba por la cortina del comedor, donde aún quedaban restos de la cena. Elena lo observó revisar el teléfono antes de mirar la puerta, impaciente por cruzarla. La habitación de Carlos se abrió de golpe. El muchacho, despeinado y con el uniforme arrugado, intentó comprenderlo todo en una mirada: las maletas, la mandíbula tensa del padre, el rostro pálido de la madre. «¿Te vas?», preguntó, con rabia e incredulidad. «Esto no es asunto tuyo», cortó Javier. «Tu madre y yo ya hablamos.
Elena no confirmó ni desmintió. Había pasado la noche en vela. Decidió no humillarse. Aún así, el cuerpo le tembló cuando Carlos, con los puños apretados, se plantó entre su padre y la puerta. —¿Y nos dejas así nada más? —escupió. —¿Por ella? No entiendes. Esto es lo mejor —dijo Javier, queriendo sonar razonable. —Merecemos ser felices. Elena colocó una mano en el hombro de su hijo. —Ve a tu cuarto, Carlos —pidió—. Déjame hablar con tu papá. El adolescente dudó y obedeció a regañadientes. Antes de cerrar, dejó una mirada húmeda flotando en el aire. —Te enviaré lo necesario para los gastos —anunció Javier—. No hagas escenas. —No soy una escena —contestó Elena—. Soy la mujer con la que construiste esta familia. Sin responder, él tomó las maletas. Al abrir, se topó con doña Nidia, la vecina del 4B, que fingía sacar la basura. Sus ojos se detuvieron en el equipaje con una conclusión preparada. «Ay, mijita», dijo, «qué lástima. A veces una no sabe retener lo que tiene». El ascensor se tragó a Javier. Elena sostuvo el aire unos segundos y cerró. Fue al cuarto de su hijo. Lo encontró en el borde de la cama. «No llores», le dijo. «No por él. Si lloramos, que sea por nosotros, para limpiar y seguir». Carlos asintió y se dejó abrazar. La noticia corrió por el edificio. En la tienda, la cajera evitó mirarla. 2 vecinas cuchichearon en la fila del pan. Pobrecita, no supo retenerlo. Elena salió con la barbilla arriba. Cada comentario hería, pero también confirmaba que seguía de pie. Laura llegó al mediodía con un termo de café. «No te voy a preguntar cómo estás», dijo abrazándola. «Te voy a recordar quién eres». Elena contó lo ocurrido en frases cortas. Laura escuchó. «Él cree que esto es un comienzo», concluyó Elena. «No entiende que también es un final. Y tú no imaginas que es el principio de otra cosa», respondió Laura. «Hoy respira. Mañana peleamos». Mientras tanto, Javier enviaba mensajes desde un departamento amueblado con gusto impersonal. Camila, 25, sonrisa ensayada y perfume caro, lo recibió con una copa. «Por fin hiciste lo que debías», dijo ella. «Ahora sí vamos a vivir». En el espejo él se vio 10 años más joven, o eso quiso creer. Fuera de él, su risa sonó hueca. Por la tarde, Carlos volvió de la escuela con los puños en los bolsillos. Un compañero preguntó si era cierto lo de su papá. Él respondió con silencio. Elena le sirvió sopa, comió sin llorar y se encerró a hacer tarea. Ella lavó platos con movimientos mecánicos. El timbre sonó. Era doña Lidia, del 2A, con una bandeja de pastas. «Para lo que necesite, vecina», dijo. «Pero, entre nos, hay que saber cuidar a los esposos. Los hombres son, ya sabe». «Gracias por las pastas», cortó Elena cortés. «Buenas tardes». Cerró y dejó que una lágrima corriera. No era por Javier, sino por todas las versiones de sí misma que habían sostenido la casa. El celular vibró. Laura ofrecía misa, paseo o gritar donde no haya eco. Elena escribió «mañana». La noche cayó sin noticias, salvo una transferencia con concepto gastos varios. Carlos se durmió con la luz encendida. Elena lo cubrió y volvió a la sala. Miró la mesa vacía y pensó en el día siguiente. Despertarlo, preparar desayunos, buscar asesoría, revisar cuentas. A las 9 golpearon la puerta. Era el conserje, con un sobre Manila. «Se lo dejaron en administración», explicó. «Viene con acuse». Elena lo abrió. Adentro, la carta de un despacho. Solicitud de divorcio y propuesta de liquidación de bienes. Leyó la lista. Cada renglón una tijera. Cuentas compartidas casi vacías, el auto a nombre de él, la vivienda temporalmente a disposición de Javier, un monto ridículo para manutención,
condiciones escritas por alguien que nunca contó, monedas a fin de mes. El corazón le golpeó la garganta, pero no se rompió. Releyó el documento, lo dobló y lo sostuvo contra el pecho. El papel hacía más ruido que la ciudad. La guerra quedaba declarada en membrete. Los días siguientes trajeron pequeñas humillaciones. En la panadería, alguien dijo haber visto a Javier cenando con una jovencita. En el chat de madres del colegio, 2 mensajes equívocos llegaron, por error, a su teléfono. En el ascensor, una vecina fingió hablar por celular para que Elena oyera: «Cuando uno no cuida, otro cuida». A cada golpe, ella respondió con disciplina: desayunos listos, uniformes planchados, cuentas al día. Una tarde, Laura la llevó al parque. «Vas a necesitar un abogado y vas a necesitar fuerza», dijo. «De lo primero me ocupo yo, de lo segundo te ocupas tú. No eres culpable de lo que él eligió». Elena asintió. En el bolsillo, el sobre doblado pesaba más que las llaves. Esa noche hizo una lista: banco, asesoría legal, inventario de gastos. Abrió un cajón y sacó certificados, recibos y contratos. Los ordenó por fechas. La vida, pensó, también se defiende con papeles. Al día siguiente todo se complicó. Autobús retrasado, sistema caído, firma ausente. Elena quiso rendirse, pero Carlos la esperaba en la biblioteca, con una tarea y una mancha de tinta en los dedos. Al verla, sonrió. Ese gesto le devolvió un gramo de fuerza. Ya en casa revisó de nuevo el sobre. En la última hoja notó una cláusula que había pasado por alto: renuncia a cualquier pretensión sobre bienes adquiridos durante el matrimonio, salvo los expresamente señalados. Era una maniobra para dejarla casi sin nada. El tic-tac sonó fuerte. Elena dejó los documentos sobre la mesa y miró el pasillo. Carlos dormía. Ella, sin lágrimas ya, entendió que el mañana sería una pelea distinta. Tomó el teléfono, escribió a Laura: «Mañana abogado a primera hora», y agregó una sola frase, una que hasta entonces no se había permitido decir: «No me van a dejar sin nada». El mensaje salió. El sobre, inmóvil, brilló con la luz de la calle, y el capítulo se cerró ahí, con la promesa de una respuesta que aún no tenía forma, pero era inevitable. ¿Qué hice mal para merecer esto? La pregunta quedó flotando mientras Elena se miraba en el espejo con el cabello a medio recoger y los ojos hinchados. En el lavamanos, el sobre del abogado seguía ahí. No halló respuesta, sí una certeza. Desde hoy, el miedo no dictaría su agenda. Desayunó con Carlos sin nombrar a Javier. Le acomodó el cuello del uniforme y cuando la puerta se cerró, abrió su libreta. Escribió plan y debajo 4 palabras: trabajo, banco, abogado, mercado. Colocó el currículum que armó con Laura. 16 años cabían ahí, en 2 empleos remotos y una pausa que no contaba presupuestos, horarios y tareas. Aún así salió. En la panadería pidieron manejo de caja. En el supermercado, turnos rotativos, experiencia. En la farmacia, cursos que no tenía. En un call center, auriculares y prueba rápida. Se fue con un «te llamaremos». En una oficina de vidrio, escuchó «brecha de experiencia». Injusticia, lo nombró por dentro. Regresó y preparó arroz. Carlos llegó serio, discreto. Comieron sin forzar palabras. A media tarde, Laura apareció con un termo y una carpeta. «Hoy no pregunto cómo estás», dijo. «Hoy te recuerdo quién eres». Entre avisos, una tarjeta a mano. «Se requiere personal de limpieza, oficinas y casas. Pago semanal». Elena la sostuvo como cuerda en el río. Llamó. La voz al otro lado fue práctica. Turno de prueba esa noche. Guantes, cabello recogido, ropa cómoda. «Voy a trabajar esta noche», anunció Elena. Carlos la abrazó con 14 años y gesto de adulto apresurado. «Yo te voy a ayudar, ma. Prometo estudiar más
y cuando pueda, trabajo los fines. Tu trabajo es la escuela, respondió. Con eso me ayudas más que con cualquier otra cosa. Al anochecer, salió con una mochila pequeña. El primer servicio fue un departamento nuevo con vista al parque. La dueña, apurada, dijo, limpio pero rápido. Elena se puso guantes y empezó por la cocina. Copas enjuagadas sin sombras, acero como espejo, sábanas estiradas, cojines sacudidos, libros a su lugar. Cada superficie pulida le cosía el ánimo. Luego, oficinas, edificio de mármol, ascensores veloces, piso 12, pasillos alfombrados, cubículos en penumbra, zumbido de servidores. Empujó el carrito cuidando esquinas. En la sala de juntas, la mesa larga reposaba frente a un ventanal que convertía la ciudad en constelación. La pregunta de la mañana volvió con otra música. ¿Cómo salgo de esto? No hubo respuesta. Sí, una claridad. Seguir. Un día más. A medianoche, las manos dolían. Se quitó un guante y vio su mano reflejada, más fuerte y más sola. Las lágrimas por fin subieron sin permiso. Apoyó la frente en el vidrio frío y lloró en silencio, con el cuidado de quien no quiere dejar marcas. Por la carta, por la frase de Javier, por las vecinas que opinaban como si supieran. Lloró por sostenerlo todo sin permitir que Carlos la viera caer. Respiró hondo. La fiebre bajó. Acomodó sillas, vació papeleras, controló grifos. La disciplina le devolvió pulso. En un espejo del pasillo se miró, mechón rebelde, blusa humilde, espalda recta. No era la imagen de una vencida. Estoy aquí, pensó, y sonó a promesa. Los días siguientes se encadenaron: mañana de trámites, mediodía de casa, tarde de Carlos, noche de limpieza. En el banco le negaron una extensión por riesgo. En el mercado cambió marcas y no dejó que faltara fruta. Vendió pendientes que no usaba y guardó el anillo que un día creyó definitivo. Aprendió a distinguir suelos por el sonido de la mopa y a no forzar la cintura al levantar sillas. A veces, al dejar impecable una mesa directiva, se prometía estar un día del otro lado del vidrio, no para humillar, sino para que nadie más pasara por lo que ella atravesaba. Carlos cumplió su promesa. Calentó comida, lavó platos, ordenó su cuarto. La esperaba con té cuando volvía con las manos frías por el metal del carrito. No te preocupes por mí, decía. Ese mí sonaba a nosotros. En medio del cansancio, ese silencio compartido la curó más que cualquier consejo. Un jueves llegó un mensaje. Emergencia en un despacho del centro. Turno extra. Aceptó. Piso alto, maderas sobrias. La supervisora, gesto severo, señaló con síntesis la barbilla. Perfecto, mañana habría reunión importante. Elena trabajó con precisión. En la oficina de la esquina, más amplia, un escritorio imponente y una agenda abierta. Movió lo justo para limpiar. Alineó bolígrafos, borró una mancha de café, abrió apenas la persiana. Se concedió un segundo frente al ventanal. La ciudad se deshacía en naranja y violeta. El nudo volvió, pero sin lágrimas. Cerró los ojos y por dentro se dijo: resiste. Al abrirlos, un reflejo cruzó el vidrio del pasillo. Pensó en un guardia y siguió. Terminó poco antes de la 1. Guardó implementos. Dejó el piso seco. Entonces, la luz del corredor se encendió. En el marco de la puerta había un hombre de traje oscuro y mirada serena. No llevaba prisa ni reproche. Observó en silencio cómo alineaba las sillas y comprobaba que no quedaran huellas en el cristal. Elena bajó la vista y empujó el carrito hacia el ascensor. Pasó a su lado con un «buenas noches» en voz baja. Él respondió con una inclinación mínima, como quien registra un dato. Antes de que las puertas se cerraran, alcanzó a ver en el reflejo
que el desconocido seguía de pie, pensativo, mirando la sala que brillaba más que su recuerdo de la tarde. La cabina descendió con un susurro. Elena sintió que esa noche había cruzado una frontera invisible. No era dinero ni descanso. Era el reconocimiento, aunque mudo, de que su esfuerzo tenía forma. Cuando el ascensor se abrió, respiró como quien sale a la superficie. Arriba, el hombre quedó un momento más. Reparó en el orden meticuloso, en la mancha que ya no estaba, en la persiana apenas abierta. Llevaba décadas mirando balances y proyectos. Aquella noche le llamó la atención la precisión de una limpieza hecha como si valiera más que un sueldo. Tomó su teléfono y anotó: equipo nocturno. En la calle, el aire frío obligó a Elena a subir el cierre de la chaqueta. Empezaba a clarear. Pensó en Carlos, en la lista de útiles, en el sobre del abogado, en Laura con café. No pensó en Javier. Caminó hasta la parada y por primera vez en días sintió que la pregunta del espejo ya no era un abismo, sino un puente. La puerta de la sala de juntas quedó cerrada. En el silencio del piso 12, el ventanal guardó el rastro de una mujer que lloró sin dejar marcas y que, aún así, dejó huella. La figura misteriosa que la había observado en silencio tenía nombre y lugar en su destino. Era don Ricardo, y había tomado nota. No cualquiera hace preguntas inteligentes como tú. La frase, dicha sin énfasis y con tono sereno, quedó suspendida sobre la mesa de juntas reluciente. Elena se detuvo con el paño a mitad del trazo. Alzó la vista. Era el mismo hombre, de traje oscuro, que la había observado días atrás, la mirada clara, canas discretas. No llevaba prisa ni sonaba a halago, sonaba a diagnóstico. «Perdón, señor», dijo ella, consciente de los guantes. «Ya termino y dejo todo como estaba». «Lo sé», respondió él. «Este piso siempre queda mejor cuando te toca a ti». «¿Cómo te llamas?» «Elena». «Ricardo», se presentó tendiendo la mano. «¿Fuiste tú quien dejó la persiana apenas abierta para que no se empañara el vidrio?» «Sí. Noté que por la mañana el cristal amanecía nublado y dejaba marcas. Eso le ahorra a mi equipo 20 minutos antes de cada reunión», dijo con una sonrisa breve. «También acomodaste los bolígrafos por color y dejaste a mano el marcador con más tinta. Gesto pequeño, diferencia grande». Elena bajó la mirada. Se había acostumbrado a ser invisible, a desaparecer detrás de lo impecable. «Solo intenté hacer bien mi trabajo. Y lo hiciste mejor. Por eso quiero proponerte algo». La palabra «proponerte» encendió cautela. Él pareció adivinarlo. «Trabajo, no caridad», aclaró. «Tengo una firma de inversión y una operativa en el piso de arriba. Busco a alguien para recepción inteligente, control de agenda y proveedores, minutas, seguimiento. No necesito un currículo brillante, necesito criterio, y creo que lo tienes». «No tengo experiencia en oficinas», admitió. «Dejé de trabajar hace años». «Tienes experiencia en resolver», replicó. «Si aceptas, empezarías en una semana. Horario diurno, mejor salario, capacitación pagada. Mañana, a las 10, lo conversamos formalmente». El corazón de Elena dio un golpe seco. Asintió. «Gracias», alcanzó a decir. «Gracias a ti por el vidrio sin huellas», bromeó. «Y trae preguntas. Las buenas decisiones nacen de buenas preguntas». Esa noche el autobús pareció más ligero. Al llegar, encontró a Carlos despierto con el cuaderno de matemáticas. «¿Todo bien?», preguntó él al ver su sonrisa contenida. «Hoy me ofrecieron algo, un trabajo de día, en oficina. Dicen que tengo buen criterio». «Te lo mereces, ma. ¿Vas a ir?» «Mañana, ma, a hablar. Quiero intentarlo». «Vas a poder», dijo él seguro. «Si pudiste con todo esto, podrás con una oficina». Por primera vez en semanas, Elena rió. Se prometió:
No ilusionarse de más, pero no dejó que el miedo apagara la brasa. A la mañana siguiente eligió ropa con precisión: camisa blanca limpia, falda azul marino, zapatos lustrados. Recogió el cabello y guardó una libreta. Ricardo la recibió en una sala sobria. Una asistente le ofreció agua. Él apareció puntual. «Antes de las tareas, dime qué miras al entrar a un lugar», pidió. «La luz, si cansa o ayuda. ¿Cómo se mueven las personas y si el espacio las estorba? ¿Por dónde pueden entrar los errores, agendas saturadas, correos sin responder, proveedores que fallan? ¿Y si el café sabe a café?». Ricardo contuvo una sonrisa. «Bien, hagamos un ejercicio». Abrió un tablero con notas. «Próxima semana, 4 reuniones clave, 2 viajes, visita de auditores y renovación de paquetería. ¿Qué ordenas primero?». Elena se acercó. «Sin paquetería confirmada, cualquier contrato de esos viajes se retrasará», dijo, moviendo una nota. «Pasaría a auditores al final de la semana después de liberar lo urgente. Reuniría a los equipos 30 minutos antes de cada junta para alinear datos y dejaría 15 minutos entre reuniones para registrar acuerdos. Si no se registran, se olvidan». «¿Cuánto tardaste en pensar eso?». «Menos que en juntar valor». Para decirlo, sonrió. «Te propongo un mes de prueba», detalló. «Salario fijo y bono si cumples 3 metas. 0 retrasos por logística, auditoría sin observaciones graves y actas al día. Si funciona, te quedas. Si no, te recomiendo. ¿Aceptas?». Elena pensó en la carta Manila, en las vecinas, en Carlos con su té. Pensó en ella. «Acepto». Firmaron un acuerdo simple. Le dio un manual breve y un listado de contactos. «No tendrás que saberlo todo hoy», aclaró. «Tendrás que aprender más rápido que el problema». El sol, al salir, le pareció distinto. Compró pan para Carlos. Al contarle, él levantó los puños y la abrazó. «Estoy orgulloso de ti», dijo. La frase soldó grietas. Esa noche durmió por fin de un tirón. El primer día llegó 10 minutos antes. La recepcionista le entregó una tarjeta con su nombre y le mostró el circuito: sala de juntas, impresoras, cafetería, archivo. Conoció a 2 coordinadoras y a un técnico de sistemas. Tomó notas apretadas. Ricardo la llamó para revisar el calendario. Movieron juntas. Cancelaron una innecesaria. Activaron una llamada con un proveedor atrasado. Al salir, Elena llevó a recepción un paquete rezagado. Eran muestras que debían estar en la junta de la tarde. Lo resolvió sin ruido y dejó un registro claro. Se sintió útil. No brillante ni imprescindible. Útil. La sensación era nueva y antigua a la vez. Por la tarde, un proveedor avisó cambio de horario. Elena reordenó la secuencia, imprimió actas modelo y las dejó con campos listos para acuerdos. Introdujo un pequeño hábito. Al terminar cada reunión, 5 minutos de síntesis en voz alta para confirmar lo decidido. Nadie lo discutió, resultó práctico. A las 5 bajó en el ascensor para recoger documentos de mensajería. El vestíbulo estaba lleno, entraba y salía gente con prisa. Caminó hacia el mostrador con el sobre en la mente. Entonces escuchó una risa aguda, inconfundible. Giró. A unos metros, una joven de vestido ajustado y tacones se miraba en el vidrio del lobby, acomodándose el cabello perfecto. Sostenía el teléfono y con la otra mano tocaba el hombro de un hombre de traje ceñido. Era Camila, y a su lado, Javier. Elena se quedó inmóvil, con el talón a medio paso. El ascensor se cerró detrás de ella como un telón. Camila levantó la vista y sonrió con aire de victoria. Javier, al voltear, la reconoció. El aire cambió de temperatura. El mármol, las plantas altas, todo se volvió escenario. Elena respiró. Apretó el sobre y dio un paso al frente.
La luz de esperanza acababa de encontrar su primera sombra. Aquí también vienes a dar lástima. La frase, disparada con una sonrisa torcida, atravesó el vestíbulo. Camila estaba junto al mostrador, impecable en su vestido ceñido, revisándose el brillo del labial en el teléfono. Elena había bajado por un sobre y al salir del ascensor la encontró de frente. La joven inclinó la cabeza con aire de superioridad, celebrando la sorpresa. «Buenos días», dijo Elena sin detenerse. «Para ti serán regulares», replicó Camila, lo bastante alto para que la recepcionista oyera. «Algunas nacimos para subir, otras para limpiar lo que pisamos». Elena apretó el sobre y volvió a los ascensores. Mientras subía, respiró. El pasillo del piso de Ricardo le pareció de pronto benévolo, como si el edificio tuviera zonas a salvo de la malicia. Ese día la agenda venía apretada. Confirmaciones de proveedor, actas, un enlace con inversionistas y visita de practicantes. Elena se colocó tras la mesa de recepción con su tarjeta y un cuaderno abierto. Dos analistas se acercaron con sonrisas cómplices. «¿Eres la nueva?», preguntó uno. «Dicen que antes, ya sabes». «Antes y ahora hago lo que corresponde», respondió. «¿Qué necesitan?». «Las minutas», dijo el otro, «listas y firmadas, y confirmen con sistemas el acceso a la sala virtual. La red del ala norte suele caerse». Se alejaron con un «se cree jefa» musitado. Elena anotó. Los chismes también son ruido, y el ruido distrae. Ricardo apareció con el abrigo en el antebrazo. «¿Todo en orden?». «Marchando», contestó. El proveedor se retrasó 10 minutos. Envié la guía a seguridad para evitar doble registro y pedí a los equipos un resumen de 3 líneas por acuerdo. «Bien, eso ahorra errores». La miró. «¿Estás bien?». «Sí», dijo, aunque el encuentro con Camila seguía latiendo. A mediodía, en la cafetería, la joven reapareció rodeada de miradas. «¡Ay! Miren quién desayuna aquí», canturreó. «¿Vas a servir el café o eso ya te queda grande?». Elena. «Se sirvió agua. Los contratos se ganan con números», respondió sin levantar la voz. «Con mujeres como yo, los hombres se comprometen», presumió Camila, mostrando el anillo. «¿No te parece, Elenita?». «Me parece que las cifras hablarán», cerró Elena y regresó a su puesto. La reunión clave de la tarde empezaría a las 4. A las 3:40 verificó el equipo de videoconferencia y su hoja de control. Asistentes, objetivos, acuerdos, responsables. Seguridad anunció la llegada de la comitiva externa. Los recibió 5 personas, Camila al frente con una carpeta brillante. «Sus identificaciones, por favor», pidió Elena. «No hace falta», cortó Camila. «Estoy con el señor Ricardo. Soy Camila», miró la tarjeta. «Tú eres apoyo». «Apoyo a que todo salga bien», respondió. Por aquí, la negociación comenzó. Ricardo abrió con un panorama. Un analista expuso números. Camila tomó la palabra con seguridad ensayada. Se trabó con un dato logístico. Desde el pasillo, Elena vio la mirada de Ricardo pidiéndole apoyo. Entró con discreción y dejó una tarjeta frente a él. «Última entrega 18:40, Muelle B, penalización después de 19:00». La reunión recuperó ritmo. En el receso, Camila se acercó al pasillo. «Te queda bien el papel de sombra. Antes lustrabas, ahora alcanzas papeles. Progreso». «Si cerramos con acuerdos útiles, el progreso es de todos», dijo Elena. «Aquí no llegas, no con nosotras», remató buscando coro. 2 empleadas sonrieron por compromiso. Llegaron bromas como goteo. La nueva se cree jefa, la protegida de Ricardo. Elena respondió con orden. Cables enrollados, documentos en carpeta, actas con nombres y fechas. A veces el antídoto contra el rumor es la precisión. A las 6, Ricardo se acercó con un contrato preliminar.
Buen trabajo con los acuerdos, dijo. Me ahorraste una omisión seria. Hizo una pausa. Oí lo de la cafetería. No te contraté para que te enfrentes sola. No estoy sola, replicó. Estoy clara para qué estoy aquí. Si necesitas que intervenga, lo haré. Deme tiempo para ganarme el lugar con hechos, pidió. De acuerdo. Mañana lideras la minuta. Confío en ti. El gesto no borraba la afrenta, pero le daba cuerda. La tarde regresó a su cauce. En recepción la luz bajaba. Elena cruzó miradas neutras, otras incisivas, y siguió. Las 7 sonó el interno. Ha llegado el señor Javier Montes. Pregunta por la sala de juntas. El apellido golpeó como una puerta. Elena se alisó la falda. Indíquele que en un momento lo reciben, dijo. Empresa, comercializadora Montes, director general, Camila. Había presumido ser la esposa. Él era el esposo. Él era el dueño. Elena dejó la carpeta y caminó hacia el vestíbulo del piso. El pasillo se estiró como goma. Al doblar la esquina lo vio. Traje claro, corbata cara, el mismo gesto de suficiencia. Estaba de espaldas, revisando el teléfono. Camila, a su lado, hablaba rápido. La recepcionista, tensa, alternaba miradas con seguridad. «Buenas tardes», dijo. «Elena, ¿puedo ayudarles?» Javier alzó la vista con fastidio automático y, al reconocerla, la máscara se resquebrajó. Elena», balbuceó. Camila giró, incrédula. «¿Tú trabajas aquí?» El vestíbulo se volvió escenario. Ricardo apareció por el corredor con una carpeta. Observó la escena y, midiendo el aire, tendió la mano al recién llegado. «Señor Montes», saludó. «Bienvenido». Luego miró a Elena. «¿Nos acompañas, por favor?» Javier seguía mirándola como si la realidad necesitara repetirse. Lo que fuera a ocurrir después ya no dependería solo de cifras, sino de memoria. Elena dio un paso a un lado para abrir camino, sin bajar la mirada. El ascensor marcó un piso. La puerta de la sala de juntas se abrió con un clic. Y al otro lado del ventanal, la noche pareció inclinarse para mirar. «Acabas de salvar un proyecto millonario». Las palabras de don Ricardo no fueron un elogio ruidoso, sino un dictamen sobrio que atravesó la sala de juntas. Elena, con la libreta abierta y un bolígrafo entre los dedos, tardó un segundo en entender que hablaba de ella. La reunión había empezado torpe, con correos cruzados y un proveedor clave a punto de incumplir. Un puerto saturado, un seguro mal firmado y una cláusula ambigua amenazaban con convertir semanas de trabajo en papel mojado. Todo cambió cuando Elena pidió 5 minutos y una pizarra. Ordenó los hitos en 3 columnas: crítico, amortiguable, prescindible, y cruzó cada uno con ventanas reales de transporte. Señaló que la mayor pérdida no era la demora, sino la penalización por no avisar al cliente con 48 horas de antelación. Propuso una maniobra concreta: dividir el embarque en 2 lotes, reetiquetar lo crítico con guía aérea prioritaria aunque subiera el costo, y convertir lo amortiguable en entrega parcial con una bonificación progresiva por fidelidad para compensar la espera. Lo prescindible se reprogramaría con hitos visibles y verificación semanal. Si movemos hoy la carta y mandamos el primer lote a las 19:00, llegamos, concluyó. El cliente inicia pilotaje y no activa penalización. Para lo amortiguable, bonificación en el trimestre. Para lo prescindible, nuevo cronograma. Hubo un silencio breve y luego una sucesión de «ok» y «va». Ricardo miró a su equipo, luego a Elena, y dio la instrucción de ejecutar. Al final de la jornada, el manifiesto confirmado entró al sistema y el primer lote cruzó el escáner del aeropuerto. El riesgo más grande se había desactivado. «Lo viste antes que todos», añadió él, «y actuaste sin ruido». Elena
asintió. Aprendió a detectar incendios administrando una casa con presupuesto finito. No lo dijo. Sonrió con discreción. Los analistas que antes la subestimaban empezaron a preguntarle detalles. Ella respondió con precisión y cuando no supo, dijo, «Lo reviso y vuelvo», con la naturalidad de quien entiende que la firmeza también es admitir límites. La noticia corrió por los pasillos más rápido que cualquier chisme. En la cafetería, los comentarios ácidos bajaron de volumen. Camila, en cambio, esperó para atacar. La encontró frente a la máquina de café. «Te dan alas por un envío que cualquiera habría resuelto», dijo, sin mirarla. «Ojalá cualquiera», respondió Elena. «Así yo tendría menos trabajo». De regreso a su puesto, se concentró en el seguimiento. Pidió confirmaciones escalonadas, armó un tablero con semáforos y envió al cliente un resumen honesto. Parcial en tránsito, plan de mitigación adjunto. Llamó el director técnico del cliente. «Nos sorprendió la transparencia», admitió. «Si el lote llega antes de mediodía, seguimos». A la mañana siguiente, cuando el estatus cambió a «en plataforma», alguien aplaudió. Elena respiró y siguió. A las 11, don Ricardo convocó a una reunión breve. Confirmó que el cliente aceptaba la entrega parcial y que la penalización quedaba en pausa. «Desde hoy, coordinas operaciones de este proyecto», anunció. «Reportas directo a mí. Ajustaremos tu salario». El murmullo fue inmediato. Ricardo enumeró el alcance: calendario, proveedores, control de cambios, minutas vinculantes. Elena tomó nota como si alguien más fuera la beneficiada. Al terminar, se acercó a Ricardo. «Gracias por la confianza». «No es confianza a ciegas», contestó. «Es respuesta a hechos». Esa tarde reconfiguró el espacio. Simplificó bandejas de entrada, etiquetó por riesgo, creó plantillas de correo claras y acordó con seguridad un carril expreso para mensajería crítica. Implantó un cierre de día de 5 minutos de lo aprendido. Al tercer día, el ambiente ya era otro, menos ruido, más responsabilidad compartida. En la comida, Laura pasó a verla y la abrazó en el pasillo. «Te estás enderezando hacia arriba», dijo. «A ratos se me olvida el peso», respondió Elena sonriendo. Camila reapareció a media tarde, apoyada en el mostrador. «Ascenso relámpago», ironizó. «Qué generoso es Ricardo con las historias de superación. A ver cuánto dura la fábula». «Durará lo que trabajemos», contestó Elena. «Si tienes observaciones del plan, las anoto para la reunión de las 4. «Mi observación, no te creas imprescindible», susurró. «Las piezas de repuesto son baratas». Elena no respondió. Anotó blindar proceso y siguió. Al poco surgió un nuevo incendio. El proveedor europeo canceló un tramo por huelga. En un hub, de nuevo riesgo dominó. Elena pidió un cuarto de guerra, reunió a compras, legal, logística y finanzas. Abrió la pizarra y repitió el método. Propuso un triángulo de mitigación. Ruta alterna vía Lisboa con conector. Doméstico, prorrateo de costos extraordinarios contra un bono por volumen pactado con el cliente. Y una cláusula temporal de esfuerzo razonable, firmada en adendum para blindar contra futuras reclamaciones. «Necesito confirmación en 1 hora», cerró Elena. «Y aviso preventivo al cliente antes de que la huelga sea noticia. Mejor que se enteren por nosotros». Ricardo observó en silencio. La sala se movió como un engranaje que por fin engrana. Mensajes claros, decisiones trazables, tareas con dueño. A los 50 minutos, la ruta alterna estaba confirmada y el aviso enviado. El cliente respondió con un «agradecemos anticipación». «No, resolviste un envío», dijo Ricardo cuando la sala quedó vacía. «Cambiaste la cultura de respuesta».
Elena, agotada y contenta, volvió a su escritorio. Tenía mensajes de Carlos, fotos de un examen con nota alta y un «te hice arroz con huevo». Respondió con un corazón y un «llego a las 8». Recordó las noches de limpieza y se permitió un segundo de orgullo íntimo. Antes de irse, imprimió el tablero del día, verde en parcial, amarillo en alterna, rojo controlado en huelga. Lo dejó visible. Mientras guardaba su bolso, escuchó la risa de Camila. Esta vez la joven no iba sola. Un pequeño grupo la rodeaba. «Chicos, celebremos que la nueva hoy no incendió nada», ironizó. Elena no se detuvo. En la puerta del ascensor, don Ricardo la alcanzó con el saco al hombro y la mirada limpia. «Tienes madera para ser mucho más de lo que crees», dijo sin adornos. «Descansa. Mañana empezamos de verdad». La puerta se cerró con un susurro. Elena, con el corazón sereno y la cabeza en marcha, entendió que ese mañana ya no le pertenecía al miedo. «No volveré a llorar por alguien que no me merece». Elena lo dijo frente al espejo, con el vapor del baño nublando la luz. No había dramatismo, había un orden nuevo: toalla colgada, cepillo alineado, cabello tomado con firmeza. Desayunó con Carlos, que habló de un examen de química. Mientras él ajustaba la mochila, ella ordenó su agenda: empresa, pausa breve, clases nocturnas. Sobre la mesa, un cuaderno con la etiqueta «Finanzas básicas» esperaba la primera nota. La oficina ya no caminó de lado. Antes del primer café, simplificó un trámite que solía atascarse y dejó un flujo en 2 pasos. «¿Te sienta bien el enfoque?», dijo don Ricardo. «Se nota porque usted sostiene las decisiones», respondió. «Las sostienen los hechos», corrigió. Él, al caer la tarde, cruzó al centro comunitario. Se inscribió en contabilidad para no contadores, estados financieros y negociación. Pagó en 3 cuotas. Volvió con fotocopias y marcadores. Carlos la recibió con un silbido orgulloso. «¿Vas a estudiar, ma?» «Voy a entender el idioma de los números», dijo. «Ya nadie me hablará desde una altura donde no pueda alcanzarlo». Las semanas siguientes tomaron ritmo. De día, agendas y proveedores. De noche, cuentas T, flujo de caja, costo de oportunidad. Elena no copiaba, cartografiaba. Cada concepto iba a un margen con flechas a preguntas prácticas. ¿Qué duele? ¿Qué se mide? ¿Cómo prevenir? Laura se volvió cómplice. Llevó café a la biblioteca. En casa, Elena armó un cuadro de gastos y renegoció telefonía, gas y supermercado. Liberó un margen y lo convirtió en fondo de emergencia. La hoja pegada a la nevera fue su primera victoria de autora. También ajustó su apariencia sin disfraz. No quiso parecer otra, quiso parecer ella, despierta. Un corte práctico, maquillaje leve, blusas limpias, un saco que dibujaba la espalda. El día que llegó con su saco azul, el equipo la miró distinto. Camila fingió no verla. Javier, en 1900, una visita corta, la siguió con la mirada. Elena no se detuvo. La caminata desde el metro se volvió ritual. Ajustar el saco, subir la escalinata con la cabeza en alto. Cada peldaño contrapesaba una antigua humillación. En las juntas instauró un premortem de 5 minutos para imaginar fallas antes de decidir. Al principio hubo resistencia. Ganó terreno cuando evitó un reclamo por una medida de embalaje mal calculada. «No vengo a tener razón», decía. «Vengo a que tengamos menos sorpresas». Los casos nocturnos se conectaron con el trabajo. Empezó a leer contratos con ojos de flujo y a mapear proveedores confiables. Un sábado, con Laura y Carlos, convirtió su libreta en un tablero en la pared del comedor. Fechas, riesgos, colchón. Hubo tropiezos, una fórmula mal revisada, un pedido duplicado. Elena asumió, pidió disculpas y creó controles cruzados. Los errores empezaron a enseñar.
El espejo dejó de ser juez y se volvió cómplice. La frase de la mañana bajó de volumen. Nunca más será pequeña para caber en la idea ajena, pensó. A mediodía, don Ricardo la llamó a su despacho con una carpeta. Quiero mostrarte algo, dijo. Estudiamos un proyecto que muchos ven demasiado chico para el riesgo y demasiado grande para la confianza. Una cadena de insumos médicos que debe digitalizar inventarios y renegociar logística. Si lo hacemos bien, crece. Si lo hacemos mal, dañamos reputación. ¿Qué espera de mí? Tu criterio y tu método. Si aceptas, lo coordinarás. No como asistente, como responsable. Elena recorrió cifras y plazos a 90 días. Detectó huecos de trazabilidad y devoluciones sin control. Tiene fallas, pero también palancas, dijo. Con compras ancladas a demanda real, crédito inmediato, por devoluciones y visibilidad de stock al cliente final, el flujo respira. Ponlo por escrito para mañana, pidió Ricardo. Esa noche dibujó un esquema de ciclos de 2 semanas, indicadores mínimos, entregas a tiempo, rotura de stock, reclamos, roles y decisiones que no subirían a comité. Carlos preparó chocolate. Laura aplaudió. «Te estás haciendo grande», dijo él. «Me estoy haciendo exacta», contestó ella. Presentó el esquema en una sala pequeña. Usó palabras simples. Técnica asintió. Legal pidió garantías. Finanzas, sensibilidad, defendió márgenes, aceptó límites y, cuando no supo, pidió 24 horas. Ricardo guardó el papel como quien recoge una llave. «Camina conmigo», pidió él en el pasillo. «Hay algo más». Bajaron por la escalera. «He visto talento», dijo. «Pocas personas con tu humildad para corregir. Quiero proponerte sociedad. En este proyecto, participación en el upside y en la responsabilidad. No es un título, es riesgo real». Elena se detuvo en el descanso, entre penumbra y luz. «¿Sociedad?» «Sociedad», confirmó. «Si esto sale bien, no seré el único que crezca». No era un premio, era un cruce. Elena pensó en la noche del piso 12, en sus manos limpiando vidrio, en el tablero de la nevera, en la frase del espejo. Elevó la barbilla. Al día siguiente caminó hacia la oficina con paso sereno. Había cambiado el peinado, sí, pero sobre todo la forma de mirarse. Saludó a seguridad por su nombre y llegó temprano a la sala vacía. En la cabecera ensayó la agenda con voz baja. A las 9 comenzó la reunión de arranque. Elena condujo el premortem, repartió responsabilidades y cerró con un recordatorio. Lo que no quede escrito no existe. Mientras recogía marcadores, su teléfono vibró. Era un número desconocido. «Buenos días», dijo una voz. «Llamo del banco. Hemos revisado su expediente para línea de trabajo. Necesitamos verla esta tarde para formalizar». Elena miró la carpeta del proyecto. No era dinero fácil, era la pieza que faltaba para arrancar sin ahogo. «A las 5», respondió. Colgó. Ricardo la observaba desde la puerta. Bastó una mirada. El día siguió afinado. Antes de entrar al ascensor, se detuvo frente al vidrio. Saco azul, espalda recta, ojos despiertos. El reflejo devolvió la frase con otra música. «No volverá a llorar por quien no la merece». La puerta del ascensor se abrió. Detrás, pasos conocidos se acercaron. Don Ricardo se detuvo a 1 metro, con el saco al hombro. «Elena», dijo, «acepta o rechaza después del banco, pero quiero que lo sepas ahora. Te ofrezco ser mi socia en el proyecto». Con voz, con voto y con riesgo, las puertas comenzaron a cerrarse. Elena alzó la mano para detenerlas. El edificio contuvo el aire. La respuesta estaba a 1 milímetro de salir. «Es arriesgar o seguir siendo invisible». Elena sostuvo la frase como quien tantea el filo de una puerta antes de cruzarla. La había repetido en el autobús frente al espejo,
al entrar a la oficina de don Ricardo. Ya no era consigna, era umbral. El proyecto con la cadena de insumos médicos estaba diseñado en su versión mínima: ciclos quincenales, trazabilidad sencilla, devoluciones sin ahogar la caja. Faltaba la pieza incómoda: capital. Para firmar como socia, debía poner sus ahorros recientes y responder con su nombre. No era mucho en la industria, para ella era todo. A mediodía, revisó con Ricardo el listado de riesgos. Él fue sobrio. «No puedo prometerte que no dolerá», dijo. «Sí que no estarás sola si duele. Firmo si puedo mirarme al espejo», respondió. «Entonces, firma cuando te veas». El banco olía a papel barnizado. Una ejecutiva de traje claro preguntó: «Por flujos, garantías y salidas». Elena mostró su mapa. La línea estabilizaría el ciclo. El fondo propio cubriría la primera orden. El bono por cumplimiento amortiguaría variaciones. Habló de semanas y entregas. La mujer pidió 2 firmas y desapareció 5 minutos. Volvió con un sobre. «Autorizada. Monto prudente. Revisión trimestral. Condiciones por escrito». Elena apretó el bolígrafo. En la acera un coche se detuvo. Camila bajó la ventanilla. Javier conducía, silencioso. «¿Abriendo una cuenta de ahorro?», bromeó ella. «Cerrando un camino y abriendo otro», contestó Elena. «No te tropieces con tus tacones. Si me caigo, me levanto». Esa noche extendió papeles en la mesa. Escribió a mano 3 mandamientos. No improvisar por orgullo. Escuchar antes de decidir. Si dudas, pregunta. Carlos dejó su vaso de leche y se sentó junto a ella. «¿Entonces ya es oficial?» «Ya, pero ahora viene lo difícil, hacerlo bien». «Lo vas a hacer», dijo él. Arrancaron. Día 1. Inventario con limpieza. Por preguntas. ¿Qué se vende? ¿Qué ocupa espacio? ¿Qué vuelve a proveedor? Una empleada de manos de costurera captó la idea. «Si hago esto así, encuentro agujeros». «Mejor ahora que en auditoría», respondió Elena. En paralelo, Ricardo abordó proveedores, entregas menores y más frecuentes a cambio de visibilidad. Elena ofreció al cliente un tablero simple, verde, amarillo, rojo, con corte cada jueves. Ellos pedían software. Ella prometió disciplina. La plataforma vendrá cuando la disciplina la sostenga. Hubo resistencias y pequeñas zancadillas, una factura duplicada, un correo irónico. Elena no peleó. Error asumido, proceso corregido. Círculo con personal para cortar rumores. Un par dentro de la operación para compartir decisiones. A mitad de quincena, un bache serio. Catéteres con empaque distinto al auditado. Legal temió sanción. Elena pidió fotos, cotejó lotes, llamó al proveedor. Cambio de planta misma. Especificación, dijeron. Notificamos, pero la alerta no salió. Entonces cambio controlado, reetiquetado y prueba de calidad. Cerró. Tracen evidencia. Cumplieron. Ese día escribió 3 lecciones con dueño y fecha. Validar alertas, doble verificación, responsable de homologaciones. La segunda quincena trajo la primera luz externa. Una clínica pequeña agradeció por escrito. La puntualidad. Era una línea, para ella una rendija. Esa noche compró un par de zapatos buenos. No era trofeo, era herramienta. Javier orbitó por terceros. Un proveedor advirtió: «Montes quiere entrar con precio agresivo». «El músculo sin método es torpeza fuerte», dijo Elena. «Si perdemos, que no sea por descuido». Camila no resistió el teatro. Llegó al almacén con lentes enormes. «Vengo a ver en qué gastan el dinero de Ricardo». «En ordenar lo que nadie quiso mirar», replicó. «Si quieres un reporte el viernes, como todos». «No soy todos». «En este proyecto, sí». Tomó fotos, hizo llamadas. La rutina afinada venció al gesto. El viernes de la tercera semana, llovió. Elena presentó
Indicadores: entregas a tiempo en ascenso, devoluciones en descenso, quiebres aún rojos, pero con tendencia. El gerente pidió una prueba real, un mes sin romper turnos. Ella no prometió, calendarizó. Esa noche Laura y Carlos llegaron con pizza y una vela mínima. «Por tu primer reporte completo», brindó Laura. Elena rió. No era cumpleaños, era intemperie celebrada. Cuando parecía que el ritmo se estabilizaba, el destino empujó. Llamó el gerente de compras de un hospital mediano. «Nos hablaron de su esquema de ciclos cortos», dijo. «Ofrecemos un piloto de 3 meses si cumplen trazabilidad y devoluciones rápidas». Elena pidió especificaciones, sanciones, márgenes. Nada de fuegos artificiales, condiciones y papel. Con los datos en la mano, se reunió con Ricardo. «Si aceptamos, estiramos la caja», advirtió. «Si sale bien, validamos antes de tiempo. Si sale mal, nos ahoga». «¿Qué dice tu tablero?» «Que podemos si priorizamos y pausamos 2 líneas de baja rotación, y si el banco respeta la revisión a 30 días. Entonces decide», cerró él. «Es tu proyecto también». Volvió a la libreta. «Es arriesgar o seguir siendo invisible». Vio la ventanilla del coche y la risa fingida. Vio a Carlos doblar su cuaderno para no quebrar las puntas. Marcó. «Aceptamos el piloto», dijo. «Hoy mismo enviamos plan de trazabilidad». Horas después llegó la orden de compra. No era enorme. Alcanzaba para mover piezas. En el almacén, la empleada de manos de costurera aplaudió bajito. El tablero de jueves cambió de color como si al ventanal le hubieran lavado el vidrio. Javier llamó esa tarde. «Dicen que te metiste a responsable de una cadena. Ojo, la logística se come a los ingenuos». «Gracias por el consejo», contestó. «Justo por eso como con método». «No hablo por mí», mintió él. «Camila dice que el viernes tendrá su reporte», cortó Elena. «Buen día». El banco envió revisión favorable. La clínica pequeña pidió ampliar pedido. El proveedor dudoso corrigió su alerta. Todo en horas, como si la rueda por fin mordiera suelo. Al salir, con el saco azul en la mano, cruzó bajo un toldo. La lluvia olía a pan. Vibró el teléfono. Número desconocido. Asunto, directorio regional, convocatoria. Abrió. La invitaban al día siguiente a presentar su modelo ante 4 clínicas del grupo. 4. El riesgo se multiplicaba. La posibilidad también. Elena se quedó quieta, con la ciudad en rumor de agua leve y el corazón golpeando exacto. Sonrió sin euforia. Respiró hondo. El negocio acababa de dar un salto sin aviso, y del otro lado de esa puerta, alguien que no conocía su historia esperaba verla fallar o verla crecer. Elena Morales, la empresaria revelación del año. La frase salió del televisor como un sello. La reportera mostró el almacén ordenado, los tableros de colores y a Elena con casco recorriendo estanterías. Carlos subió el volumen. Laura, al teléfono, lanzó un «te lo dije», que llenó la sala. Elena respiró hondo. Agradeció cada jueves de disciplina y cada madrugada en la que eligió método antes que rabia. El proyecto creció sin milagros. El piloto con un hospital mediano se volvió contrato cuando la trazabilidad superó una inspección sorpresa. La clínica pequeña aumentó pedidos. 2 proveedores aceptaron ciclos más cortos a cambio de visibilidad real, y el banco amplió la línea tras ver resultados. Con don Ricardo, Elena fijó una regla que ordenó todo. Ganamos por confiables, no por ruidosos. La invitación al directorio regional abrió puertas. Elena expuso con voz firme y gráficos simples. No vendió humo. Mostró cuántas entregas fallaban antes y cuántas después, qué errores seguían rojos y quién debía pasarlos a amarillo. Cerró con 3 anclas: ciclos cortos, evidencia escrita, decisiones a ras de suelo. Los directores se miraron. Uno, escéptico, preguntó por la ventaja secreta.
No hay secreto, dijo. Hay personas que cumplen lo que escriben. Al salir, Carlos le mandó una foto del tablero de la nevera. Flujo de caja verde. Llegaron reconocimientos. Una revista pidió entrevista. Un foro de pymes la invitó a un panel sobre operar con poco y bien. Don Ricardo la previno. No conviertas tu dolor en espectáculo, conviértelo en aprendizaje. No soy una historia triste, respondió. Soy una forma de trabajar. El crecimiento exigió estructura. Elena promovió a la empleada de manos de costurera a encargada de calidad y contrató a un joven para datos. Instalaron controles dobles sin burocracia y con responsables visibles. Los jueves pasaron de corte a pequeños cierres de mes. Había errores, pero llegaban a la mesa catalogados, no como sorpresas. En casa, la cadencia cambió. Carlos comenzó un cuaderno de problemas resueltos. Laura bautizó cada logro con humor. Elena reía y por dentro cuidaba la humildad con preguntas. Frente al espejo repetía, que el éxito no me vuelva ciega. El primer gran evento fue en un hotel del centro. Elena llegó con saco azul y el cabello recogido. En el baño, por un instante, se vio meses atrás, con los nudillos enrojecidos, por limpiar un escritorio ajeno. Abrió el grifo. El recuerdo se fue con la espuma. En el pasillo se cruzó con Camila, vestido brillante y sonrisa afilada. «Qué curioso encontrarte aquí», dijo. «Pensé que esto era para empresas grandes». «Las grandes suelen empezar pequeñas», contestó Elena. «Algunas maduran, otras se maquillan. Javier no cree en tu metodito, tampoco en la lealtad», replicó, y siguió camino. El panel fue áspero. Un empresario habló de músculo financiero con condescendencia. Elena esperó su turno. Contó el caso del empaque cambiado y cómo se volvió protocolo. Explicó los premortem de 5 minutos y la regla de que lo no escrito no existe. El músculo sirve para levantar, el método para no romperse. Cerró. El auditorio, que al principio murmuraba, guardó silencio. Afuera, 2 directoras de clínicas le pidieron su correo. Días después, como gesto íntimo, Elena probó un traje de ejecutiva que caía perfecto. No lo compró para los demás, sino para cerrar una etapa. Lo pagó sin culpas, recordó la calle, donde la habían mirado con desprecio, y decidió caminar por allí con el traje puesto, a plena luz. Los vecinos, los mismos que cuchichearon, se quedaron sin guión. Laura la abrazó sin decir palabra. Carlos, desde la ventana, le hizo un pulgar arriba, que valió más que cualquier aplauso. Las llamadas crecieron. Una cadena de farmacias pidió abastecimiento para 3 sucursales. Una clínica exigente solicitó auditoría previa. Elena dijo que sí a lo posible y no a lo que rompía el ritmo. Rechazó un contrato tentador por no poder garantizar trazabilidad honesta. A cambio, ganó respeto. La reportera volvió a llamarla, ahora para un especial sobre liderazgos con propósito. «Si quiere entendernos, grabe un jueves cualquiera», propuso. «Eso haremos», respondió la periodista. La cámara captó cosas sin glamour. Manos que contaban cajas, correos claros, un proveedor que pedía disculpas y era escuchado sin humillación. La nota salió sobria. De nuevo, la frase «Elena Morales, empresaria revelación del año». El nombre que antes dolía, ahora le pertenecía con serenidad. Javier siguió los avances desde lejos, con incredulidad agria. En reuniones, lanzó planes urgentes para recuperar terreno. Camila empujó por contratos a cualquier costo. Hubo descuentos agresivos y promesas ligeras. Aún así, varios clientes pidieron tiempo para evaluar propuesta alternativa. En un correo, Javier leyó un nombre que le heló la nuca. Propuesta comparativa. Red Salud. Morales Inasociados. Elena no buscó trofeos. Su rival era el día anterior.
Preparó un manual del operador versión 0.9 con dibujos simples y reglas en una página. Don Ricardo lo hojeó con orgullo discreto. «Lo estás volviendo cultura», dijo. «Cuando el orden se contagia, ya no depende de un héroe». «Héroes cansan», respondió. «Prefiero equipos que duermen». Aquella tarde, Elena caminó con el traje nuevo por la misma calle de su primera humillación y notó que el asfalto era el de siempre. La que había cambiado era ella. Esa certeza no se medía en premios ni en prensa. Nadie podía quitársela. La noche cerró con un mensaje que parecía uno más. Mañana 9 CERT. Mesa de negociación con Red Salud. Confirman presencia de dirección médica. Elena dejó el teléfono y acarició la tapa de su libreta. No había triunfalismo, había foco. Laura envió un «Estoy contigo». Carlos preparó en silencio el desayuno y pegó un papel en la nevera. Jueves, todo escrito. Al otro lado de la ciudad, Javier apagó la pantalla con brusquedad. Tenía una carpeta marcada «Urgente». Dentro, un correo de su principal cliente. Revisión de contratos por desempeño y nuevas referencias. Leyó la primera línea y se le vaciaron los pulmones. Hemos recibido una oferta más eficiente y confiable. Iniciaremos evaluación inmediata de proveedores. Se dejó caer en la silla. Por primera vez en años, el control se le escapaba como arena. Buscó a Camila con la mirada. No estaba. El reloj sonó como martillo. El teléfono vibró de nuevo. La notificación decía «Cancelación preventiva de órdenes». Hasta nuevo aviso. Javier apretó los dientes. La crisis acababa de comenzar. Javier golpeó el escritorio. «Todo se me está viniendo abajo». En la pantalla, un asunto implacable. Cancelación de contrato. Era la tercera gran cuenta perdida en 2 semanas. El cursor parpadeaba como una burla. Camila entró, sin llamar, impecable, con el teléfono en la mano. «Dime que es una broma», exigió, mostrando titulares sobre retrasos y quejas. Javier quiso fingir seguridad, pero la camisa arrugada y las ojeras dijeron la verdad. El derrumbe no empezó ese día. Meses antes, confiado, prometió entregas express y descuentos imprudentes para retener clientes. Recorrió atajos, ignoró controles, llamó trabas a los protocolos. Al principio funcionó, más pedidos, más ruido, luego llegaron devoluciones, penalidades y efectivo atrapado. «Hay que contraatacar con publicidad», murmuró, apilando papeles. «Si nos ven grandes, vuelven. Si cumples, vuelven», corrigió Camila. «¿Cuál es el plan?» No había plan. Para simular control, Javier multiplicó reuniones, cambió metas cada lunes y culpó a terceros cada viernes. Los más capaces renunciaron en silencio. Los que quedaron aprendieron a sobrevivir. En la bodega, palets inmóviles formaban un muro. En tesorería, una sola palabra: aguantar. La banca lo citó. El gerente leyó caídas de rotación, aumento de devoluciones, provisiones por multas. Javier habló de contexto. El gerente cerró la carpeta. Sin disciplina, el crédito no cura. Por ahora, restringimos líneas. Salió con Camila en silencio. La ciudad, esa tarde, pareció alejarse 1 centímetro. El rumor corrió más rápido que cualquier comunicado. Un proveedor exigió pago al contado, otro suspendió entregas por falta de garantías. En los grupos de clientes, las preguntas se volvieron retiros. Javier contestó con correos largos, obtuvo recibos de lectura. En casa, Camila empezó a medir la distancia. Se maquillaba con el doble de cuidado y decía frases cortas. «No me metas en esto, resuelve tú». No era crueldad, era cálculo. Ella había apostado por un vencedor. Ahora evaluaba si quedarse en un barco que hacía agua. El descenso se notó en el espejo. Javier, antes elegante, se vistió con prisa, cinturón olvidado, corbatas manchadas.
Descubrió que la edad no es número, sino suma de decisiones. En otro punto de la ciudad, Elena presentaba un informe a directores médicos. Don Ricardo asentía, orgulloso al verla separar ambición de imprudencia. Al salir, Carlos le mostró un mensaje. Lo de papá es un caos. Hay compañeros sin cobrar. La vida le está cobrando lo que te hizo, dijo. Elena no sonrió. La compasión no borraba la memoria. Javier siguió negado a escuchar. Un supervisor propuso protocolos mínimos. Los tildó de lentos. Una analista advirtió que los descuentos sin plazos eran tiros en el pie. La cambió de área. La empresa se volvió un edificio con luces encendidas y pasillos vacíos. Ruido sin orden. Llegó la primera rescisión. La segunda trajo demanda por daños. «Son desleales», murmuró. «Son prácticos», respondió Camila. «Nadie invierte». En promesas, un jueves, presentó gráficos maquillados en comité. Un gerente joven preguntó por indicadores reales. Javier lo humilló. Esa noche, el joven renunció. Al día siguiente, una inspección sanitaria halló fallas básicas en bodega. Las multas se sumaron a la caída de ingresos. Javier ordenó recortes temporales. Hubo despidos. El día de los recortes olió a café rancio y ansiedad. Javier evitó cruces, delegó toda despedida. Cuando el murmullo cedió a un silencio hueco, entendió que había amputado músculo, no grasa. Por la noche, un asesor lo llamó. Los proveedores iniciarían acciones conjuntas. Buscó a Camila con la mirada. No la encontró. «Necesito aire», dijo ella, saliendo con una maleta discreta. «¿Vas a dejarme ahora?», preguntó él. «Me acerqué a un hombre que parecía tener el mundo», respondió. «Ese mundo se te cayó. No me pidas que me hunda contigo». La puerta se cerró con la sobriedad de lo irreversible. Javier se quedó con el pasillo a oscuras y el rumor de la calle. Pensó en llamar a Elena. No lo hizo. La última vez que la vio, ella lo miró con serenidad y distancia. Esa imagen pesó más que cualquier disculpa. Al día siguiente, la recepción amaneció vacía. La recepcionista dejó su gafete junto al florero marchito. En el tablero, alguien escribió: «Sin orden no hay trabajo. Sin trabajo no hay futuro». Javier borró a la frase. El trazo quedó como sombra. Un cliente que aún resistía pidió reunión. «Quedo si me pruebas, en 10 días, una entrega sin fallas». Dijo. Javier no pudo prometerlo sin mentirse. El silencio fue su respuesta. Esa noche caminó sin rumbo. En una vitrina un televisor mostraba a Elena hablando de protocolos. «Reducimos devoluciones 40% con controles simples», decía el cintillo. Javier se miró en el reflejo, envejecido 2 inviernos en un mes. Había perdido contra lo que despreciaba, el orden. Volvió al edificio. El conserje le entregó un sobre, un llavero y una nota de Camila. «No puedo quedarme en una casa que se incendia mientras el dueño discute con el espejo». En la empresa, los pasillos olían a cartón húmedo. El jefe de logística pidió hablar. «No es personal», dijo. «Me voy con 2 técnicos a algo pequeño. Allí se cumple lo que se promete». Le deseó suerte sin rencor. Javier no tuvo fuerzas para fingir superioridad. El banco envió un último correo. Incumplimiento de covenants, revisión de garantías. El abogado interno propuso vender activos. «No me rendiré», respondió Javier, firmando un descuento. Desesperado para captar un pedido urgente. El proveedor exigió prepago. No había. Al amanecer, tiró el espejo del baño y caminó a la oficina como si la ciudad fuera cuesta arriba. Abrió su correo. Un cliente imputaba un lote defectuoso, adjuntaba fotos. Quiso responder con indignación, pero un reflejo tardío lo frenó. Llamó al almacén. Nadie contestó. Elena desayunaba con Carlos. «No te merecía»,
dijo él, y aún así no le deseas mal. No me sirve odiar, respondió ella, me sirve crecer. En su agenda anotó: blindar procesos, prepararse para oportunidad inesperada. Atardecía cuando el timbre del departamento sonó. Abrió torpe. Dos hombres con chaquetas oscuras y carpetas lo miraron con seriedad. «Buenas noches», dijo el mayor. «Venimos a notificar el embargo preventivo. Necesitamos pasar». Javier se hizo a un lado, incapaz de oponerse. Mientras los funcionarios apuntaban muebles y equipos, el teléfono vibró con un último mensaje de Camila. «Cuídate». Lo leyó sin responder. Al firmar el acta, la pluma tembló. El declive ya tenía fecha. La sala de juntas tenía paredes de vidrio y una mesa ovalada que hacía eco de cualquier roce. Afuera, la ciudad hervía. Adentro, el aire estaba quieto. Javier llegó 5 minutos antes, traje oscuro y carpeta en mano para ocultar el temblor de los dedos. La recepcionista lo anunció con voz profesional. Los inversionistas lo verán a las 9. Venía de semanas sin dormir. La empresa perdía sangre por varias heridas, devoluciones, descuentos, proveedores impacientes. Su abogado le había dejado una única salida: conseguir un socio serio que inyectara capital y reputación. Había preparado un PowerPoint que prometía orden como si la tipografía pudiera contener un río. A la misma hora, Elena revisaba el dossier en una sala contigua. Llevaba un traje marfil y el cabello suelto, domado con precisión. A su lado, don Ricardo hojeaba gráficos marcados con fosforescentes. «No vamos a sostener errores», dijo ella. «Si hay estructura y voluntad, hablamos, y si no la hay, nos levantamos», cerró él. Los números no negocian. El equipo ya había destapado lo esencial: procesos débiles, decisiones impulsivas, pero también contratos rescatables y un canal logístico con potencial. Elena subrayó una línea del informe: cultura impropia, del riesgo. La frase le sonó a diagnóstico. A las 9 exactas, el asistente abrió la puerta. «El señor Javier Calderón». Javier entró y se detuvo. La vio. El pasado lo golpeó con una claridad hiriente. La mujer del traje claro era Elena, no la de la cocina con velas, no la que él empujó al borde. Era una Elena erguida, ejecutiva, con una serenidad que no buscaba permiso. «Buenos días», dijo. «Don Ricardo». «Tome asiento». Javier encendió el proyector y leyó su título: Plan de reestructura y crecimiento. Su voz recuperó oficio, como si la costumbre de vender le ayudara a sostenerse. Habló de sinergias, de un comité de riesgos, de auditorías por venir. Evitó mirar a Elena demasiado, temeroso de desarmarse en su gesto contenido. Elena tomó notas sin interrumpir. Había aprendido que el silencio puede ser una herramienta. Cuando habló, clavó un medidor invisible en las cifras. Dentro del flujo, ¿dónde está el colchón para proveedores críticos? En la segunda fase, 60% al entrar el capital y el resto en plazos ligados a resultados, respondió Javier. «¿Con qué garantías?», preguntó ella. «Cesión de contratos y participaciones. Estoy dispuesto a ceder control si es necesario». La admisión le habría sonado blasfema meses atrás. Ahora era la única puerta. Elena continuó. «¿Cuándo implementó controles de calidad? ¿Quién audita? ¿Por qué los descuentos se aprobaron sin límite? ¿Qué hizo después de la segunda rescisión?». Javier sudó bajo el cuello de la camisa. Respondió con fechas confusas y promesas de contratar expertos. Cada pregunta de Elena encendía una esquina donde él había preferido mantener penumbra. Laura estaba al fondo como parte del equipo legal. Verlos frente a frente le tensó los ojos, pero su lealtad no titubeó. Carlos, desde la universidad, tenía el teléfono a la vista. Le había escrito a su madre un mensaje breve: «Estoy contigo».
Elena lo leyó entre una pregunta y la siguiente, y guardó el teléfono sin cambiar el gesto. La exposición concluyó. Don Ricardo pidió 5 minutos para deliberar. En el cubículo contiguo, él habló primero. Tiene activos aprovechables, pero la hemorragia cultural es real. Si acepta intervención y ceder el timón, es viable, dijo Elena. El canal logístico vale oro si se ordena. Necesitamos facultad de veto, auditoría inmediata y cronograma verificable de pagos. Entra para gobernar, aconsejó él. No para poner parches, Elena asintió. Recordó a la mujer con las velas consumiéndose y a la que lloró limpiando un despacho de lujo. Recordó también cada mano tendida y cada sí arrancado con trabajo. Volvió a la sala con pasos medidos. Javier se puso de pie. Gracias por el tiempo, dijo. Iremos al punto, respondió Elena profesional. El capital existe, pero con condiciones. Reemplazo inmediato de dirección operativa, auditoría interna desde el día 1, pagos a proveedores atados a hitos, asiento mayoritario en el Consejo y veto sobre decisiones clave. Sin eso, no hay conversación. La palabra reemplazo le raspó el orgullo. Aún así, preguntó por plazos, porcentajes y tasas. Elena respondió con números y fechas. No había rencor en su tono, había método, y sin embargo, debajo del método, el pasado respiraba con un ritmo que ninguno de los dos ignoraba. Entiendo, dijo él. Necesito 24 horas para responder. De acuerdo, intervino don Ricardo. Nuestro equipo iniciará la due diligence, si confirma su voluntad. La reunión se dio por terminada. Javier recogió su carpeta, se acercó a la puerta, la abrió y la dejó amortiguarse. Volvió el rostro hacia ella, obligado por una fuerza que le nacía de algún lugar menos calculado que los números. Elena ordenaba papeles. No usaba joyas visibles. Su elegancia era consecuencia, no disfraz. Javier por primera vez midió lo que había perdido. No solo a una esposa, sino a la única persona que, incluso en la pobreza, sabía construir. Fue una buena presentación, dijo Elena cortés. No fue suficiente, admitió él, pero puedo corregir. Eso se verá en el plan y en los hechos. Javier asintió, aceptando que ya no existían atajos. Había 2 rumbos posibles y los 2 cabían en una respiración. Se acercó un paso con las manos visibles, como si hablar le exigiera mostrar que no escondía nada. Elena, yo sé quién eres ahora, dijo buscando un resquicio más humano que empresarial. Ella lo miró de frente. Su mirada ya no era la de quien pide amor, sino la de quien decide. Soy la misma, Javier, respondió. Solo dejé de esperar permiso. Laura carraspeó con discreción. Don Ricardo revisó el reloj. Había que cerrar. Javier tardó un par de segundos en elegir palabras. El peso del pasado y el miedo al mañana lo llevaron a una frase simple, sin coraza. Se inclinó apenas, como si por fin aceptara la evidencia que la sala exponía con luz blanca, y susurró casi con asombro: «¿Eres tú?» Elena cerró la carpeta y dejó que el silencio se asentara sobre la mesa de la sala de juntas. Afuera, el pasillo estaba casi vacío. Era tarde. El guardia llamó. Javier esperaba en recepción. Venía sin cita. Venía sin coraza. Elena entró con un suéter sobre el traje y pidió que lo dejaran pasar. Javier apareció con los hombros vencidos, la barba incipiente y un cansancio que no intentó ocultar. «Necesito hablar», dijo. «10 minutos», respondió ella. «Si hay algo que agregar al plan, lo escucho». Él dio 2 pasos, buscó aire, y de pronto el orgullo se quebró sin ruido. Se sostuvo en una silla y cayó de rodillas en la alfombra. «Dame una segunda oportunidad, te lo ruego». La súplica dejó la sala inmóvil. Elena no se movió.
Observó la escena con la serenidad de quien ha aprendido a no negociar con el dolor. Caminó hasta la cabecera de la mesa. «Levántate», ordenó. «Esto es una negociación, no un altar». Javier obedeció a medias. Las frases le salieron deshilachadas. «Yo me dejé deslumbrar. Pensé que merecía algo más ligero. Camila fue un error. No estoy aquí para hablar de ella», lo cortó. «Estoy aquí por una empresa y por las familias detrás. Lo que se rompió en casa no lo arreglan tus explicaciones». Él asintió, tragando la culpa como una piedra. Entonces se aferró a los números. «Cedo el control, firmo el veto, acepto la auditoría. Solo ayúdame a que no se hunda». Elena se sentó. En el monitor, un tablero mostraba semáforos rojos. Había aprendido a escuchar más allá de los discursos. En Javier veía al hombre que la insultó frente a unas velas consumidas y al empresario, por primera vez, dispuesto a soltar el timón. «Si aceptas las condiciones, empezamos mañana», dijo. «No tomarás decisiones hasta que el consejo determine que sabes medir consecuencias». «Lo acepto», susurró él. «Bien. Enviaremos el borrador a primera hora. Si dilatas una sola firma, se cancela». Cuando Elena dio por terminada la reunión, Javier no se movió. Quiso decir algo que pesaba más que la deuda. «Sé que no merezco perdón. Si pudiera volver a aquella noche». «No puedes», respondió ella, sin dureza. «Y yo tampoco quiero volver. Cada paso me trajo hasta aquí». La mañana siguiente, la noticia corrió por los pasillos. El grupo de don Ricardo entraría como socio mayoritario. Algunos respiraron aliviados. Otros cuchichearon sobre la mujer elegante que ahora decidía. Elena recorrió la planta, observó empaques, preguntó por devoluciones, cruzó datos con calidad. No alzó la voz. El orden la precedía. Laura apareció en el lobby con un termo de café. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy ocupada», contestó Elena, y en ese ocupada cabía el pasado y la frontera que ya no cruzaría. Don Ricardo llegó con el contrato subrayado. En la sala de firmas, los documentos esperaban alineados. El asesor legal señaló los puntos sensibles: sustitución inmediata del director general, veto en adquisiciones y deuda, cronograma de pagos con auditor externo, comité de gobernanza. Javier entró puntual, más pulcro pero domesticado por la realidad. Tomó la pluma, leyó, pidió aclaraciones. Cuando llegó a la cláusula final, se detuvo. «En caso de incumplimiento material, el socio mayoritario podrá tomar control total y separar al fundador de cualquier cargo ejecutivo». «Exacto», confirmó Elena. «No estamos salvando un apellido, estamos salvando una estructura». El resto de orgullo se resistió un segundo. Luego firmó. Las copias recibieron su trazo. Elena firmó al final con caligrafía limpia. La oficina estalló en actividad. Correos, credenciales, comités. Elena reunió a los mandos medios y explicó el plan en 7 puntos. Auditoría, inventarios, logística, calidad, proveedores, marketing y caja. Habló de plazos y disciplina. Cerró con una frase: «Nadie que haga bien su trabajo debe temer. Nadie que ocultó errores puede sentirse a salvo». Cuando la sala se vació, Javier la esperó en el pasillo. Había perdido el tic de mirar el teléfono. Ahora miraba el suelo. «Gracias», dijo. «No tengo otra palabra. Úsala con tus empleados», contestó. «Ellos aguantaron cuando tú no estabas». Preguntó si podía acompañarla a visitar proveedores. Elena lo evaluó y aceptó con una condición: no hablas, observas, aprendes. Si interrumpes al equipo, vuelves a la oficina. El convoy partió temprano. En la primera bodega, el olor a cartón y tinta se mezclaba con el ruido de máquinas. Elena caminó con casco y chaleco preguntando por mermas, plazos y penalidades. Javier iba medio paso atrás, como alumno.
Vio cómo ella desactivaba tensiones con preguntas precisas, cómo decidía con datos y, sobre todo, cómo escuchaba. En el tercer punto, un supervisor intentó culpar a un operario por un lote fallido. Elena pidió registros, detectó que el error venía de una orden mal redactada y corrigió el procedimiento frente a todos, sin humillar. Javier sintió un golpe seco en el pecho. Así se parecía el poder cuando era responsable. De regreso, los informes llegaron al nuevo comité. Elena los leyó en la misma sala que guardaba el eco de la súplica. Javier pidió entrar. «Voy a sostener este plan con todo lo que me quede», dijo. «Hazlo», respondió. «No por mí, por la nómina, y por ti, si todavía quieres respetarte». Fue un silencio distinto, no una pared, sino un puente. Laura asomó con una carpeta. «Nunca pensé ver esto», susurró. «Yo tampoco», admitió Elena. «Ahora está ocurriendo. Hay que estar a la altura». La noche cayó sin estrépito. Don Ricardo se acercó con el abrigo al brazo. «Hoy gobernaste», dijo. «Y gobernar es saber dónde termina la compasión». Elena asintió. Guardó los papeles y apagó la pantalla. Al salir, encontró a Javier todavía ahí, como si no supiera cuándo irse. «Mañana a las 8, seguimiento. No llegues tarde». Él asintió casi agradecido. Elena caminó hacia el ascensor. Antes de que las puertas se cerraran, lo miró por última vez. No había odio, solo distancia y control. En el vestíbulo, el reflejo de Elena en el mármol devolvió a una mujer que ya no temblaba. Tomó el teléfono. Carlos había escrito. «¿Cómo te fue?» Ella envió una foto de la firma. «Orgulloso de ti», respondió él. Elena permitió un suspiro breve, un calor tranquilo de terreno ganado. Afuera, el viento le movió el cabello. Supo que el tablero estaba de su lado. Supo que no había regreso a la antigua identidad. Subió al auto, encendió el motor y, con la avenida abriéndose frente al parabrisas, dejó escapar una media sonrisa, breve y precisa. Ahora los papeles se habían invertido. La sala de conferencias del consorcio parecía un teatro. Mesa ovalada, pantallas con gráficas y cámaras discretas. Elena entró con paso firme, seguida por su equipo legal y por don Ricardo. Llevaba un traje sobrio y el cabello impecable. Javier llegó tarde, traje arrugado, ojeras marcadas. Se sentó lejos de las cámaras, como si el ángulo lo protegiera. Los presentes murmuraron. La historia que todos comentaban culminaría allí, con la mujer a la que él humilló convertida en quien decidiría su destino. «Empezamos», dijo. «Elena», en la pantalla apareció el índice del documento. «Condiciones de capitalización y reestructuración». 7 capítulos, 34 cláusulas. Elena leyó con precisión. 1. Sustitución definitiva de la dirección general. 2. Comité de gobernanza con derecho a veto del socio mayoritario. 3. Plan de pagos a proveedores, con prioridad a los pequeños. 4. Auditoría forense a 3 años con acceso a correos y contratos. 5. Fideicomiso de marcas y patentes a favor del consorcio hasta el cumplimiento del plan. 6. Fondo de reparación para empleados afectados. 7. Limitación de competencia para el fundador por 5 años, con sanciones económicas en 1900. Un caso de Javier se removió. Su abogado pidió palabra. «La no competencia es excesiva», objetó. «Lo deja sin oficio». «No lo deja sin oficio», replicó Elena. «Lo obliga a aprender. Hay mentoría incluida», añadió una adenda. «Cláusula ética. El fundador ofrecerá una disculpa pública al personal y participará durante 1 año en un programa de entrenamiento para mandos medios. No es castigo, es reparación». Carlos, con gafete de invitado, observaba desde el costado de la sala. Contuvo una sonrisa. Había pedido asistir en silencio. Quería ver a su madre ejercer el poder que la vida le negó. «¿Alguna objeción?», preguntó Elena.
Javier levantó la mano. Quiero conservar la cara frente a mi gente, dijo. La disculpa pública puede hundir mi imagen. Tu imagen se hundió cuando ignoraste a tu gente, respondió Elena neutra. La disculpa la rescata. Los consejeros asintieron. Don Ricardo cerró. El plan es sólido. Protege empleos y blinda el futuro. Elena deslizó la carpeta hacia Javier. ¿Firmas o no firmas? Hoy decidimos. La cámara registró el trazo. Javier rubricó una hoja, otra y otra. En la adenda se detuvo un segundo. Luego firmó. Un aplauso breve saludó el final. Gracias por su confianza, dijo Elena. Empezamos hoy mismo. En vez de posar para la foto, se dirigió a la planta. Quería que los primeros en enterarse fueran quienes sostenían las máquinas. El grupo atravesó el lobby entre periodistas. La escena quedó grabada. Elena al frente, pasos firmes. 1 metro atrás, Javier con la carpeta apretada esquivando preguntas. No hubo poses, hubo jerarquía. En la nave, decenas de trabajadores esperaban noticias. Elena subió a una tarima improvisada. Hoy firmamos un plan que protege sus puestos y pagará a proveedores. Habrá auditoría y reglas claras. Nadie que trabaje bien perderá su lugar. Nadie que haya ocultado errores estará a salvo. Una mujer de empaque preguntó, ¿y qué ganamos nosotros? Respeto, contestó Elena, y un fondo de becas para sus hijos financiado por el plan de reparación. Empieza el próximo trimestre. El murmullo cambió de temperatura. Javier tomó el micrófono después. No leyó. Les fallé, admitió. Me creí intocable. Lo siento. El silencio que siguió no fue hostil. Fue sincero. Al bajar, varios empleados se acercaron a Elena con dudas e ideas. Ella anotó todo. Allí mismo instaló un comité de mejora. Laura llevaría comunicación interna. Don Ricardo coordinaría la auditoría. 2 gerentes jóvenes liderarían proyectos clave. ¿Qué sientes?, susurró Laura a Carlos. Que ella está donde siempre debió estar, respondió él. La tarde trajo el primer resultado. Un proveedor clave restableció entregas al conocer el plan. Elena comunicó la noticia. El aplauso fue espontáneo. La empresa recuperaba pulso. Javier intentó acercarse. Si necesitas que hable con los bancos, hablarás cuando el comité lo pida, cerró Elena. No antes, él asintió. Por primera vez no peleó un espacio que ya no le pertenecía. Al salir de la planta, Elena caminó sola unos metros para tomar aire. Recordó la sirena de la humillación, aquella noche de velas y el no eres suficiente. No buscó venganza en la memoria, solo midió la distancia recorrida. Había convertido el daño en estructura y el llanto en criterio. Esa era su victoria. En 1906, el estacionamiento Carlos apareció con una chamarra. «Te va a dar frío», dijo. «Gracias, amor», respondió ella. El móvil vibró. Número desconocido. «Elena Morales», preguntó una voz femenina. «Hablo de la Asociación Nacional de Industrias. Su empresa está nominada para el listado de compañías más grandes del país. Queremos confirmarla para el anuncio oficial, en la gala del próximo mes». Elena respiró hondo. No era sorpresa. Era la confirmación de un trabajo sin atajos. Miró a Carlos, que la observaba expectante. «La escucho», dijo. «Mañana enviaremos la documentación». «Felicidades», añadió. «La voz». Elena colgó despacio. A unos metros Javier esperaba un taxi, más pequeño que nunca bajo la luz del atardecer. Laura se acercó. «¿Todo bien?» «Todo encajando», respondió Elena. Antes de irse pasó por recepción y agradeció a la guardia nocturna. Firmó 2 cartas, aprobó un memo y envió un correo a su equipo. «Mañana 7:30, revisión de hojas de ruta, traigan métricas». No había euforia, había método. Ya en el auto, don Ricardo la llamó. «Buen trabajo», dijo.
Hoy no triunfó el rencor, triunfó la disciplina. Eso quiero que quede claro, respondió. Nadie nos regala nada. Entonces descanse. Mañana. Seguimos. Colgó. El teléfono vibró con mensajes. Felicitaciones. Impecable. Gracias por el fondo de becas. Carlos, en el copiloto, leyó algunos y rió. ¿Sabes qué es lo mejor?, preguntó. ¿Qué? Que hoy caminé detrás de ti y me sentí orgulloso de seguirte. Elena apretó su mano. Miró el edificio iluminado, ya no como carga, sino como territorio ganado. El móvil sonó de nuevo, un número institucional. Elena atendió, con el tono que había aprendido a sostener en la victoria y en la crisis. La voz al otro lado fue directa. Su empresa sería reconocida entre las más grandes del país. Los reflectores dibujaban un arco dorado sobre el auditorio. Elena subió al escenario con un traje marfil que no gritaba triunfo. Lo susurraba. El maestro de ceremonias pronunció su nombre y detrás la pantalla mostró empleos recuperados y el rostro de una mujer que aprendió a respirar dentro del fuego. Este reconocimiento es por nunca rendirme, dijo al tomar el micrófono. Pero sobre todo es de quienes creyeron cuando nadie miraba. Mi hijo, mi equipo, mis mentores y cada trabajador que sostuvo la empresa. El aplauso se levantó como una ola. Don Ricardo, en primera fila, asintió una sola vez. Laura aplaudió con lágrimas discretas. Carlos, ya más alto que ella, sostenía un pañuelo arrugado que había heredado del peor día de sus vidas y que ahora significaba otra cosa, un amuleto para recordar de dónde venían. Hace años escuché que había envejecido y que alguien más era el futuro, continuó. Hoy sé que el futuro se construye con disciplina. La traición no es destino, es ruta si una aprende a usarla. El auditorio guardó silencio. Elena cerró con una promesa sobria. Mi empresa crecerá solo si la dignidad crece con ella. Al retirarse, las cámaras la rodearon. Le preguntaron por el morbo, la historia con Javier. Elena no lo negó ni lo explotó. No vengo a narrar una revancha, sino a confirmar un estándar, dijo. El éxito que no arregla lo que rompe no merece ese nombre. Backstage la esperaba. Carlos, incapaz de contener el orgullo, la abrazó con toda la fuerza de sus 14 años. Lo lograste, mamá. Lo logramos, corrigió ella. Laura apareció con una caja de flores modestas. Rieron por fin, con la ligereza que se debían. Don Ricardo llegó después, formal. Cumplió la promesa, dijo. Y la superó. Usted me enseñó a mirar números y a escuchar gente, agradeció Elena. Lo segundo salvó más contratos que lo primero. El mercado premia y prueba, cerró él. Esté lista para el siguiente examen. Afuera, un cordón de curiosos alzaba celulares. Javier estaba entre ellos, sus hombros caídos, la barba sin orden, la mirada perdida. Quizá quiso decir felicidades, pero la palabra se le astilló por dentro. Elena no lo ignoró con rencor. Lo dejó pasar como se deja pasar un tren que ya no se toma. La celebración no fue en un salón exclusivo. Elena eligió una cafetería abierta toda la noche cerca de la planta. Pidieron café, sándwiches y un pastel improvisado. Empleados que salían del turno se sumaron. Alguien puso en el altavoz la canción del día en que reanudaron las entregas. Varias personas contaron cómo el fondo de becas les permitiría inscribir a sus hijos en la técnica. Elena escuchó a todos y brindó con agua. Lo más difícil, confesó, no fue aprender balances, sino reaprenderme. Una mujer puede equivocarse en amar. Lo que no puede es renunciar a sí misma. Carlos guardó la frase como brújula. Laura propuso un ritual, escribir en servilletas lo que cada uno quería dejar atrás. Elena escribió una sola palabra: miedo. No necesitaba quemarla,
La sostuvo bajo la taza, quieta, hasta que el peso del presente la inmovilizó. El amanecer los encontró en la planta. Antes de que las máquinas arrancaran, Elena reunió al personal. «Hoy no habrá discursos», anunció. «Habrá anuncios. El programa de formación interna inicia el lunes. El Comité de Innovación abre su primera convocatoria. Publicaremos el informe de impacto social. No somos perfectos, pero seremos transparentes». Un técnico veterano se acercó. Cuando llegó con su libreta pensé que era otra jefa de paso. Ahora entiendo que usted se quedó. Gracias. Quiso entonces darse un gusto mínimo. Caminó por la calle donde una vez la señalaron. La misma cerrajería, el mismo mural descascarado, el mismo puesto de jugos. Solo ella era distinta. Compró un jugo de naranja, la señora del puesto la reconoció. «Usted es la que salió en la tele. Qué bonito verla de vuelta». «Nunca me fui», respondió Elena. El teléfono vibró. La primera reunión del día la esperaba. Antes de regresar, nombró su viaje sin dramatismos. No era venganza ni resurrección. Era restitución, de su mirada, de su voz, de su lugar en el mundo. A media mañana recibió a un grupo de jóvenes en prácticas. Les habló de logística y márgenes, también de límites. «No existe éxito que justifique maltratar a nadie», dijo. «Si dudan, recuerden que el carácter es la firma que no se puede falsificar». Uno de ellos preguntó cómo se sobrevive a la humillación. Elena respondió con serenidad. «No se sobrevive sola. Yo tuve a mi hijo, a una amiga y a un mentor. Busquen a su gente y sean para otros esa gente». Más tarde, una periodista la entrevistó entre máquinas y le pidió una frase para cerrar el reportaje. Elena miró a cámara. «Que ninguna mujer crea que su valor depende de ser escogida. El valor se sostiene en lo que decide construir». La reportera bajó el micrófono con los ojos brillantes. La noticia del premio corrió por redes y noticiarios. Llegó, inevitable, a los oídos de Camila, que hacía tiempo había desaparecido de la vida de Javier. No llamó ni escribió. Tal vez entendió que el brillo prestado se apaga rápido si no lo respaldan convicciones. Esa noche, en su departamento luminoso pero sencillo, Elena colocó el trofeo en la repisa más baja, a la altura de Carlos. Mandó un mensaje a la plantilla. «Gracias por hoy. Mañana seguimos». Preparó té, abrió la ventana y dejó que el aire fresco barriera sombras antiguas. Pensó en la mujer que había sido, la que solo quería salvar un matrimonio, la que se quedó sin nada, la que limpió oficinas conteniendo lágrimas. No sintió vergüenza por ninguna. Todas trabajaron para llegar allí. Javier, desde una banca frente al edificio de la gala ya vacío, sostuvo el volante de un currículum arrugado. Comprendió, quizá tarde, que a veces el castigo de un hombre no es la ruina material, sino presenciar el esplendor de quien intentó apagar. Antes de dormir, Carlos tocó la puerta del cuarto de su madre. «Puedo poner el trofeo en mi escritorio cuando estudie. Me da ganas de no rendirme». «Es tuyo también», respondió ella. Apagaron las luces. El silencio no dolía, abrigaba. Elena cerró los ojos y por primera vez en muchos años durmió sin sobresaltos. El final no es una estatuilla ni una foto. Es una mujer que tras ser despreciada se hizo cargo de su destino, levantó a los suyos y dejó un camino para otras. Y si alguna vez alguien olvida su nombre, no importará, quedará el estándar que instauró. Nunca subestimes a una mujer herida, porque de sus lágrimas puede nacer un imperio.